Primera pregunta de este día dice, ¿me podría explicar qué significa la frase el Espíritu de Jesucristo en Filipenses 1:19? Vamos con esta y con otras preguntas. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, bienvenidos a este día de preguntas y respuestas. Nos encanta que nos acompañen, nos encantan sus preguntas también, así que gracias. Queremos decirle que si tiene una pregunta puede llamarnos al 877-711-3342. Recuerde que también puede dejarnos su pregunta en estas dos páginas que tenemos. Una es la página de Facebook de Pastor Nets Gómez o el canal de Pastor Nets Gómez en YouTube. Ahí tenemos, ya sabe, muchas enseñanzas, predicaciones también, los programas de la radio. Puede escucharlos. Y recuerde que también tenemos una escuela en línea, se llama Academia Volviendo los Corazones, donde tenemos cursos de muchos temas prácticos, bíblicos, profundos, con notas, con asesorías grupales. Les recomendamos mucho nuestra escuela para que puedan seguir creciendo y tomar cursos un poquito más a fondo de lo que lo vemos aquí en el programa. Pero de todas maneras, bienvenidos. Y vamos a esta pregunta, me encanta. Cuando nos preguntan acerca de la Biblia, me gusta mucho que están leyendo la Escritura y los felicito. Y aquí nuestra hermana pregunta, ¿me puede explicar qué significa el Espíritu de Jesucristo en Filipenses 1:19? Y quiero leer el versículo, dice, pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, es muy importante entender varias cosas aquí. Sería el contexto de la carta. Cuando Pablo habla aquí, que está diciendo que de la oración de ellos y el apoyo del Espíritu de Jesucristo. Ahora, usted me puede decir, bueno, ¿y qué diferencia con el Espíritu Santo? Quiero recordarle esto. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se le ha comparado a veces con el agua, pero esa comparación está limitada porque se ha dicho, bueno, el agua puede ser líquida, sólida o gaseosa cuando se convierte en vapor. Pero cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, debemos entender que mientras Cristo es Hijo, no deja de ser Dios. Mientras el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Entonces, cuando entendemos este aspecto, podemos saber que la Trinidad es mucho más amplia en ese sentido de lo que nuestra mente finita puede comprender. Entonces, el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo y que es el Espíritu de Dios, eh, es lo mismo, pero yo entiendo aquí que Pablo está hablando acerca del sufrimiento que él ha tenido. Y quiero hablar, obviamente, como siempre, del contexto. Está hablando, en el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él estaba hablando de la disyuntiva que él tenía. O me quedo aquí para servirlos o me voy con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y Pablo está diciendo que él prefiere quedarse. De hecho, dice más adelante, tengo el deseo de partir para estar con Cristo, pero dice, pero quedarme, versículo 24 de Filipenses 1, en la carne es más necesario por causa de ustedes, pues convencido de esto sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su desarrollo y gozo en la fe. Entonces, quiero explicar que lo que aquí Pablo está diciendo es que el Espíritu de Jesucristo tiene que ver con el carácter de Jesucristo, su carácter de siervo, su carácter sacrificado, su carácter de estar dispuesto al sufrimiento. Entonces dice, con la oración de ustedes y la impartición de ese aspecto del Espíritu de Jesucristo, yo podré quedarme, porque tal vez lo fácil decía, ¿sabe que mejor parto de este mundo? Hay demasiada tribulación, traición, persecución, naufragios, tantas cosas que le pasaron a Pablo, ladrones, traicioneros, tanta gente que le pasó tantas cosas, pero él dice, no, el Espíritu de Jesucristo, o sea, su carácter, que también es el Espíritu Santo, con su ayuda y la oración de ustedes, yo confío que me quedaré aquí. Y eso va a resultar en que yo voy a ser liberado de la prisión, porque acuérdense que esta carta fue escrita desde la cárcel y Pablo le está hablando del gozo incluso en esta carta. Entonces, básicamente el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo, pero Pablo está puntualizando el carácter de Cristo en su sentido de ser sacrificado, dispuesto a seguir padeciendo por causa de los creyentes en Filipos,
que todo esto que podemos entenderlo es debido al contexto de la Escritura. Siempre que veamos un versículo, es importante leer no solamente el versículo de antes y después, pero todo el capítulo y de preferencia toda la carta, porque la carta sí nos da un contexto y muchas veces el autor repite la frase a lo largo de la carta y eso nos da un poquito más de contexto. Oh, ya entiendo a qué se refiere. No es como decir, oh, como está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y aquí Pablo menciona el Espíritu de Jesucristo, no habrá una cuatridad en vez de Trinidad. No, es la misma Trinidad, pero tiene expresiones, funciones mucho más amplias a veces de lo que nuestra mente alcanza a comprender. Amén y amén. Y lo más hermoso aquí es, hermanos, el corazón de Pablo y lo que aprendemos. Y de verdad que podamos recibir esa impartición del Espíritu de Jesucristo para ser como Él un siervo, para amar a la iglesia, para amar a nuestras familias, todo lo demás. Así que, Ana María, esa es la respuesta que yo creo que tiene que ver con el carácter que imparte Jesucristo, que es el mismo carácter del Espíritu Santo. Otra pregunta más con mucho gusto. Dice, pastor, ¿cómo puedo saber si nada más soy cristiana por fuera y no en mi interior? Creo que también esta pregunta es importante porque precisamente durante la semana estaba yo hablando acerca del asunto de nuestra mente, ¿verdad? Porque somos cristianos, pero yo voy a decirle esto, y por favor escúchemelo bien. Cuando una persona recibe a Cristo, nace de nuevo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es la verdad. Entonces, nuestro espíritu se conecta con Dios y nace de nuevo. Nuestra carne pues permanece igual, porque pues, ¿verdad? En ese sentido no es como que uno se rejuvenezca, aunque la gracia de Dios hace milagros, ¿verdad? Pero nuestra mente, y lo dice toda la Biblia, tiene que pasar por un proceso, mi hermana querida, de renovación, de restauración. Entonces, si usted nació de nuevo, Primera de Juan distingue que el que nació de nuevo no peca, o sea, ya no quiere pecar. El que nació de nuevo ama a los hermanos. El que nació de nuevo quiere del Señor. O sea, que la naturaleza cambió, aunque todavía hay una lucha. Entonces, mi hermana querida, yo creo que usted sí es cristiana, porque el simple hecho que esté preguntando es que usted tiene una inquietud, pero hay una lucha interior. Hay pensamientos que le llegan. Lo que yo he hablado ante la semana, hay patrones de pensamiento, fíjese bien, que se establecieron. Puede ser desde las malas palabras. Muchos hablábamos con groserías. Muchos decíamos cosas vulgares, albures que le llaman. Horrible, hermano querido. Entonces, nuestra mente trajo toda esta corriente, este mal hábito y tenemos que trabajar. Es lo que Pablo dice en Efesios. Dice, despójense del hombre viejo que está viciado con los deseos engañosos y revístanse del hombre nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso. Eso está en Efesios capítulo 4 y 5. Entonces, usted sí es cristiana, pero necesita seguirse renovando su mente, las cosas que usted, sus patrones de pensamiento, las cosas que se quedaron muy marcadas. Si alguien vio pornografía, si alguien pasó por cosas pervertidas, la mente queda afectada no irremediablemente. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9 que si la sangre de los toros y los machos cabríos santificaban a los inmundos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el pacto eterno se ofreció a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, yo quiero decirle que usted sí puede eh, este, seguirse renovando su mente, mi hermana querida. Entonces usted sí es cristiana, pero necesita seguirse renovando en el espíritu de su mente, como dice toda la escritura. Amén y amén. Me interesa mucho dar esperanza, porque ¿sabe qué hace Satanás? Tú no eres cristiano, tú ni naciste de nuevo, tú para qué vas a la iglesia, tú no has cambiado. Mentira del diablo. En el nombre de Jesús, hermana, usted siga adelante. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces siga, hermana. Dice en Oseas, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor hasta que despunte el alba. Entonces, hermana, no se me canse. Dios me la bendiga. Aquí dice una persona, pastor, a veces cuando hablo con mi pastor es sarcástico y regañón. Es difícil comunicarme con él. ¿Qué me aconseja hacer? Wow, esta es una pregunta importante también, una pregunta que está hablando de una realidad. El pastor que ella menciona tiene tres
defectos de carácter: el sarcasmo, el ser regañón y el hacer difícil la comunicación con él. Entonces yo voy a decirle varias cosas. Número uno, los que somos llamados al pastoreo, somos llamados a un carácter íntegro, a un carácter maduro. Quiero reiterarlo, y usted lo puede leer en 1 Timoteo, 2 de Timoteo, en la carta a Tito y demás. Habla de los requisitos de un obispo, de un líder. Habla de una persona que tiene buen testimonio de los de afuera, que es hospedador, que es marido de una sola mujer, que no es pendenciero. O sea, Dios nos requiere, hermanos queridos, a quienes estamos en una posición de autoridad, un carácter cristiano. Lo primero que quiero decir. Número dos, el pastor tiene estas cosas y yo creo que lo que haría si yo fuera usted sería orar por el Señor. Permíteme, en un tono de amor, poder explicarle a mi pastor cómo es que me siento cuando habla conmigo. Oraría y buscaría un momento para decírselo. Tal vez puede ser por escrito, mi hermana querida. Decirle: hermano pastor, yo le amo, yo le respeto, agradezco lo que nos enseña, agradezco su posición como líder, pero quiero explicarle que cuando hablo con usted siento que hay sarcasmo, hay bromas que no me hacen sentir bien, y lo siento que cuando me abro con usted hay regaño, hay etcétera, ¿verdad? Y es difícil. Entonces yo creo, hermano, porque la Biblia sí nos dice que si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, vayas estando tú y él solos y le digas. Yo sé que se trata de un pastor, pero yo no, fíjese, muchas veces lo que nos pasa es que tenemos miedo. No es que es el pastor, yo mejor no le digo, y lo que hago es ir a hablar con alguien más. Le digo a mi esposa, le digo al hermano, le digo a otro líder, hable con él. La Biblia dice que nuestra meta es ganar al hermano. Entonces, hermana querida, tenga ese corazón de orar por él, y yo le diría el valor moral de explicarle cómo se siente, porque dígale: yo quiero seguir en la iglesia, yo estoy aquí, yo soy hija de esta casa, pero siento este sarcasmo, hermano querido. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es hablar. Y esperemos que el pastor, tal vez nuestro ego se nos haga difícil, tal vez tenemos mucha religiosidad y tal vez nos enojemos más, pero yo quiero decirle algo: si usted lo dice con oración y en amor, y él reacciona mal, usted déjelo. Porque nuestra función nuestra función no es corregir al pastor, no es cambiarlo, no, es hablarle la verdad en amor. Esto está tan hermoso. Entonces, hable con su pastor la verdad en amor y deje que el Espíritu Santo produzca convicción. Voy a explicarle por qué. ¿Qué pasa si 2 o 3 personas de la iglesia, sin ponerse de acuerdo, tienen el valor moral de decirle: pastor, es que usted es muy, intenso en su manera eh, de hablar, etcétera? Y puede ser que el pastor, al escuchar a diferentes miembros de la iglesia que pasan por este mismo tipo de problemática, diga: yo tengo que arrepentirme, yo tengo que cambiar. Entonces, hermana querida, ¿qué le aconsejo hacer? Orar y hablar. Así de fácil. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice: ¿cómo tratar con un esposo que es comprador compulsivo? ¿Cómo hablarle en amor y hacerle ver su responsabilidad? Pues así, hermana querida. Mire, casi la misma respuesta que le di a nuestra querida hermana de la pregunta anterior, o hermano, no sé, porque dice que su esposo es comprador compulsivo. Ella observa que él compra de más, que se sale del presupuesto, que compra sin pensar. Y estos malos hábitos pueden convertirse en conductas, o sea, compulsivas, en el sentido de que ya es como un vicio que se hace, ¿verdad? Entonces yo creo que otra vez vamos a orar por él. Señor, te pido que perdones a mi esposo por lo que él está haciendo. Te pido que le traigas convicción en su corazón. Te pido que le des un corazón dócil para oír lo que le voy a decir. Y te doy gracias. Usted ora un tiempo, ¿verdad? Y después, con amor, le dice: mira, mira, mi amor, yo sé, o sea, yo le diría esto: no sé si te has dado cuenta de que muchas veces haces una compra precipitada y esa compra puede estar por encima de nuestro presupuesto. Yo con amor te digo: mira, no te ataco, no te quiero subestimar como líder, simplemente observo esta situación y te quiero animar a que pienses 2 veces, a que pidas ayuda para que puedas superar esto.
yo no quiero deshonrarte. O sea, yo creo que estas palabras, mire, a mí me encanta esto, que las palabras prudentes de una mujer de Dios son muy importantes. Voy a explicarle esto. Yo le llamo a la mujer como el segundo Espíritu Santo. Mire, tal vez el Señor ya le haya traído a él convicción. Va y compra. Un fin de semana se metió a 10 tiendas, compró zapatos, pantalones, audífonos, y de repente llega a la casa y dice, wow, ¿qué hice, verdad? Entonces ya ahí empieza a sentir una culpabilidad. Y si usted con respeto y honra le dice, mi amor, es que es demasiado, está fuera del presupuesto y fuera de la realidad, no necesitamos esto. Te amo y te respeto. Entonces, la mujer que tiene este temor de Dios, pero a la vez esta valentía también de hablar, va a hacer algo muy importante. Ahora, puede ser que él se niegue. Yo sé lo que hago, tú no te metas. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. O sea, este hombre va a haber un quebrantamiento, hermano. Va a haber deudas, va a haber crisis porque él está fuera de lugar. Entonces, mi recomendación es que hable, busque el momento de Dios y no tenga temor. Explíquele lo que está pasando con respeto y esperemos que el Espíritu Santo traiga convicción. Nosotros sí somos llamados. Hay gente que dice, es que me da miedo, es que se va a enojar. Pues si se enoja, que se enoje, ¿verdad? Y usted está haciendo su parte. Dice la Biblia, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Exhórtelo en amor, dile, mi amor, es que esto no está bien. Entonces, así, y ya, una vez que usted habló en amor y respeto, lo siguiente lo hace el Señor. El Espíritu Santo puede empezar a traer a este hombre convicción, sueños, alguna crisis. El Espíritu Santo puede obrar en él, pero usted necesita hablar en amor y en respeto, mi querida hermana, esta situación que es equivocada, ¿verdad? Entonces sí tienen que hacerlo. Pastor, ah, ah, dice, ¿hay una evidencia en cuanto a que la Tierra es plana? Esa es una muy buena pregunta. El Flat Earth Theory. Hay una teoría, hermanos queridos, de que la Tierra es la iglesia, la Tierra es plana. Y obviamente es una teoría falsa, ¿verdad? Los cuerpos celestes que se observan, obviamente, todo el sistema planetario, que es el Sol, la Luna, desde Mercurio, ¿verdad? Todo el sistema planetario y demás son planetas redondos. Y lo que nos mantiene en pie es la ley de la gravedad y obviamente la circunferencia de la Tierra es enorme y parece plana, pero no lo es. Entonces yo creo que la Biblia no habla de una Tierra plana, no hay versículo, es más, hay un versículo que habla del círculo de la Tierra. Entonces, sí es importante que sepamos que la Biblia no habla de una Tierra plana porque ahí es donde de repente incurrimos en cosas que no son, hermanos queridos. Quiero leerle aquí en este pasaje, am, déjeme ver rápidamente. Bueno, lo voy a buscar. Pero la Biblia sí habla del círculo de la tierra, que sí que la tierra es redonda, hermanos queridos. Entonces, ¿hay evidencia en la Biblia que la tierra es plana? No la hay. No existe. Que dijeran, es que resulta que un barco llegó al final de la planicie de la tierra y al final se fue al abismo. No existe ningún versículo, querido hermano, hermana, en la Biblia de que la tierra sea plana y no lo es. Entonces, si la Biblia sostuviera eso, que no lo sostiene, obviamente tiene un error, ¿verdad? Pero no lo tiene, no existe un versículo que dice que la tierra es plana. Entonces la Biblia habla de la tierra de muchas maneras, pero nunca sostiene que es plana. Entonces, no existe evidencia en la Biblia ni en la ciencia acerca de que la tierra es plana, mi hermana querida, o mi hermano, no sé. Vamos rápidamente, porque el tiempo está volando. Pastor, mi hijo quiere casarse con una mujer que ya tiene hijo de otra relación. Mi hijo tiene 30 años y nunca ha tenido novia. ¿Qué me recomienda? Wow. Ok, vamos a responderle. Los matrimonios de personas que se casan por segunda vez, que en este caso la mamá, o sea, la mujer con la que él se quiere casar ya tiene un hijo, complican mucho las cosas porque no es que sea imposible, pero necesita tener mucha consejería y, escuchen bien, ver cómo responde la pareja a la consejería. Por ejemplo, llega la pareja, ella tiene hijos, y dice, hermana, pues
se dan todos los temas y dice, ¿cuál es el plan para, por ejemplo, la disciplina de este niño? ¿Qué papel tiene el padre biológico? ¿Qué papel tendrá el padrastro en la formación, en la disciplina? Y hay que ver cómo responde la persona a la consejería. Entonces, se quiere casar con una mujer que ya tiene otra relación o tuvo otra relación, hay que ver qué tan sanada está esa mujer de esta relación. Y también dice que él nunca ha tenido novia. O sea, la inexperiencia de este joven, bueno, ya no tan joven, de este hombre, con una mujer que ya tuvo la experiencia de una relación y de un hijo, va a ser complicada. Yo recomendaría que tuvieran una consejería prolongada, una consejería prematrimonial. Escúcheme bien. No es como, es que ellos se quieren mucho, es que ya los niños le dicen papá, es que pues él se ha sentido muy solo porque ya está grande y pues ya se le pasó el autobús o lo que sea, ¿verdad? No, hermanos, la soledad no es un pretexto para casarse. Aún el que dos personas se quieran mucho tampoco necesariamente es una razón para casarse. Tienen que haber factores de madurez, tanto emocional como espiritual. Tiene que haber, especialmente en personas que vienen de otra relación o que ya tienen un hijo, todo un entendimiento de lo que va a implicar el que un padrastro entre a la casa, a la familia y toda la dinámica compleja. Y especialmente porque dice que nunca ha tenido novia. Entonces, necesita este joven y esta mujer una consejería profunda de por lo menos 6 meses. Y fíjese bien, si la pareja no pasa el proceso de consejería, no se casen. No se casen. Es que ya le dio el anillo. Es que están muy emocionados. Ya tienen el lugar. Ya vio el vestido. Ya. No, hermanos. No seamos personas subjetivas, emocionales, que cometen un error y el fracaso es terrible porque ese niño ya vio la primera relación con el papá que no funcionó, papá biológico, y ahora puede ver otro divorcio en este sentido que será un trauma también para él. Entonces, queridos hermanos, no sean emocionales, sean guiados por el Espíritu Santo y por la sabiduría de la palabra y de consejeros entrenados para que no fracasemos simplemente porque nos sentimos solos o sentimos que ya se nos fue el tren o el camión o lo que sea, o el burro, lo que sea. ¿Verdad? Es importante, hermanos queridos. Entonces yo quiero animar esto. Vamos a ir con la última pregunta, yo creo, ya para terminar. Y vamos a escuchar, bueno, a leerla aquí. Pastor, mi hija de 8 años pasa todo el tiempo enojada. ¿Debería de preocuparme o hacer algo para que ella encuentre gozo? No sé qué hacer. Excelente pregunta. Ok, hay que analizar qué tipo de problemática tiene esta niña. Puede tener un problema, por ejemplo, de salud, un problema de lo que se llama Attention Deficit Disorder o un desorden de la atención. Puede ser que esté chippy, lo que se llama cuando un niño nace su hermanito menor y ella se puso mal porque era la hija única y de repente ya no es el centro. Hay que ver qué tipo de, por ejemplo, ajustes o desajustes hay en torno a la niña. Se cambiaron de casa, se cambiaron de escuela, está viviendo la niña un estrés con otros niños en la primaria. Hermana, hay muchos factores involucrados en este enojo. Otra cosa que puede ser, quiero decirlo, puede ser manipulación. Un niño de 8 años sabe cómo manipular. Es que estoy enojada, es que ya no quiero. Entonces puede ser maña también. Entonces yo quiero animarle que usted esté observando los factores que rodean a la niña y orando. Yo insisto que todos los padres necesitamos ser padres llenos del Espíritu Santo porque la crianza de nuestros hijos requiere mucho aprendizaje, mucha consejería y también mucha guianza del Espíritu Santo. Nuestros niños son complicados, son una bendición, son un gozo, pero son complejos, son volubles, pueden tener problemas de salud, problemas emocionales, problemas en sus relaciones, problemas de aprendizaje. Entonces sí hay que poder, hermana querida, ver qué tipo de factores están produciendo ese enojo o si simplemente es el deseo de manipular, de querer que ella... Hay niños que son así, donde de todo hacen un berrinche, de todo se enojan. Personalmente, mientras criaba a mis hijas, yo vi que mis hijas de repente tienen esta conducta de hacer berrinches y dijimos, no, mm, mm. Tú puedes pedir cosas que tú quieres, puede ser que digamos que sí o que no, según sea la situación. Puedes enojarte cuando alguna cosa, ¿verdad? No salió bien, pero incurrir en estar todo el tiempo enojada, no, hija.
Tú no puedes hablar así. Por ejemplo, la vez que pide, yo quiero esto y a mí me lo vas a dar. Las cosas se piden por favor, las cosas se piden en un buen tono, hija. Así que corrige tu manera. Y estos niños necesitan estar formados. Ahora, si ella está asociado a un desorden de aprendizaje, también hay que observar si es que puede ser un problema de aprendizaje. Y repito, hay muchas cosas que observar y hay que hacer todo eso como mamá. Usted va a estar orando, el Espíritu Santo le va a guiar, va a aprender. Le recomiendo el libro del doctor Dobson que se llama Criando hijas. Y en este libro él habla de muchas cosas de la naturaleza de las niñas y también buscar consejería o buscar un especialista en cuanto al comportamiento de los niños como para saber qué se puede hacer en este caso para poder ayudar a esta niñita y corregirla. Mire, los niños pueden ser muy mañosos, hermanos queridos. Ellos quieren control, quieren las cosas a la hora que quieren, como quieren y pueden controlar mucho. Entonces los papás tenemos que decirle, hijo, yo voy a distinguir entre lo que es ser tu papá y suplir lo que necesitas y otra cosa en tenerte consentido y responder a tu manipulación. Es importante, hermanos queridos, porque la crianza de los hijos no es nada sencillo y les invitamos a todos a que sigamos aprendiendo, creciendo en nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, para poder triunfar en estos desafíos tremendos que es criar hijos que son tan preciosos, tan queridos, pero a veces tan difíciles también. Dicen un dicho, bueno, dicen por ahí que le sacan uno canas verdes, pero sí podemos, hermanos queridos. Queremos agradecerles como siempre que nos acompañen por sus preguntas. Nos estaremos viendo la próxima ocasión. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.